bendiga, jóvenes. Estamos muy contentos de que nos acompañen en una transmisión más, para lo cual vamos a pedir la dirección de Dios. Es por ello que les invito a que se sirvan a estar en pie y las señoritas cubran su cabeza y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, dándote gracias primeramente porque nos permites estar conectados a esta transmisión, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos para que tú nos ayudes y nos fortalezcas, para que nos des un oído atento a tu palabra. Te pedimos por la vida de cada uno de los que te vamos a servir, para que seas tú el que dirija y guíe todo. Padre, te pedimos por cada una de las actividades, por el canto, por el texto, por la actividad, por tu palabra, Señor, y por el trabajo manual. Te pedimos para que tú seas el que dirija todo, sabiendo que harás aún más de lo que no sé pedirte. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, jóvenes, ahora vamos a decir nuestros textos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Estemos atentos a lo que continúa. Dios les bendiga. Hola jóvenes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Es un gusto y una gran bendición el poder estar con ustedes una vez más para seguir aprendiendo estas hermosas enseñanzas. Y bueno, es momento de repasar nuestro canto. Pusiste en mi alma riqueza sin par, Espíritu Santo, tu gloria me das, inigualable es tu obra, tus dones eternos, y con toda mi alma yo quiero pedirte, y elevo mi voz. Muy bien, jóvenes. Los veo la siguiente semana para poder seguir aprendiéndonos este hermoso canto. Dios les bendiga. Bueno, seguimos aprendiendo en este día y vamos a aprender un texto con nuestra hermana Yoali. Gloria al Señor. Dios les bendiga, jóvenes. El día de hoy nos aprenderemos el segundo texto correspondiente al mes de diciembre.
Para ello les trajimos una sorpresa. Como pueden ver, nuestra sorpresa consta de la siguiente manera. En este cubo está dividido en 6 partes nuestro texto. Si tienen a su mano la Biblia, pueden buscarlo en Isaías, en su capítulo 5, en su versículo 20. Lo repito, Isaías, en su capítulo 5, en su versículo 20. Bueno, si ya están listos. Sí. Bueno, comencemos a la de 3. 1, 2, 3. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Muy bien, lo volvemos a repetir y dice así. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Muy bien, jóvenes, estemos atentos a lo que continúa. Bueno, jóvenes, gracias a Dios estamos en nuestra actividad, ya estamos avanzando con la ayuda de Dios y vamos a tener nuestra segunda lección de este mes de diciembre. Recuerden que estamos hablando el relativismo moral, segunda parte, y hoy nos toca una lección que se llama la noción del bien y del mal. Quiero pedirles que ahí donde están, en su casa, vamos a leer lo que dice Isaías 5:20, que fue el texto que hace ratito se repasó, y lo leemos para comprender nuestra enseñanza el día de hoy. Si se pueden poner de pie, lo leemos y dice así. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro, en el nombre de Cristo, continuamos aquí en este momento sirviéndote. Ahora corresponde la enseñanza. Quiero rogarte que nos ayudes, pon atención a cada joven. Si hubiera algún joven nuevo por ahí que esté pendiente y en este instante se conecte, dale oído atento y que la palabra pueda llegar al corazón de él. No solo de él, de todos los jóvenes. Padre amado, glorifícate en esta hora, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Están contentos, jóvenes? Sí. Bueno, pues aquí están contentos. Espero que en su casa estén también contentos y con gusto y con deseos de aprender. Bien. La noción del bien y del mal. ¿Quién define si algo está bien o mal? ¿Quién comete el acto? Dice Julio Bernal. Lo que hace por amor está más allá del bien y del mal, dice otra persona, Friedrich. Hay otra frase que dice, nosotros sabemos que el bien y el mal no existen, sino solo la verdad y el error, dice Gustav Merkin. Y así cada uno particularmente tiene la noción del bien y del mal. Bueno, pues estas frases de algunas personas, de algunos filósofos que de esa forma relacionan esta palabra, el bien y el mal. Continuando con este tema que estamos viendo sobre el relativismo moral, segunda parte durante este mes, recordemos que es contrario al universalismo ético. Se dice que no existe ninguna forma universal de saber lo que está bien y lo que no está, ya que existen diferentes sistemas morales que son equivalentes y también completamente válidos para quienes así los practican. Más o menos eso es lo que nos da a entender, jóvenes, sobre la mente del ser humano, cómo precisamente enfoca este tipo de argumentos. Quiero presentarles el día de hoy un primer punto. El primer punto dice así, el problema de la noción del bien y del mal. Quiere decir, de la idea general del bien y del mal.
Bueno, tenemos por ejemplo una base bíblica en Génesis capítulo 2, efectivamente, donde en el inicio de la creación del hombre, podemos leer, por ejemplo, en Génesis 2:9, se lo leo a ustedes, y dice así: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Esta es la parte inicial de la creación donde encontramos, donde efectivamente empieza la situación del hombre a tomar una noción sobre el bien y el mal. El gran problema es que el hombre nunca se ha conformado con la voluntad de Dios. A través de las instrucciones, aquí vemos una de las primeras instrucciones que en cierta forma Dios deja al hombre de una manera verbal. Aquí sucede algo. En el versículo 17, en el versículo 16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Esta es la primera indicación de una forma hacia hasta estos creación de Dios. Y esta creación de Dios, llamado Adán y Eva, quisieron experimentar por sí mismos, efectivamente, por sí mismos sobre el conocimiento del bien y del mal. Efectivamente, vemos en esta porción bíblica en el versículo 17, dice más: del árbol de ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Podemos entonces entender que cuando el Señor ya había expresado su voluntad, y aquí demanda un mandamiento para que ellos pudieran precisamente obedecer. Bueno, podemos ver entonces que la noción del bien y del mal es una situación que por naturaleza el hombre y su naturaleza caída comienza a tratar de buscar opciones para hacer algo que a su conveniencia le favorezca. Hasta el día de hoy, el hombre sigue en su afán de tener su propia versión de lo bueno y de lo malo, aunque ello implique que ignore y menosprecie y desobedezca la palabra de Dios. Fue así como Adán y Eva desobedecieron la primera indicación o la orden que Dios les demandó hacia ellos. Definitivamente podemos ver también que en ese principio el enemigo de nuestras almas, Satanás, se involucró en ese inicio de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que él provocó la caída del hombre, y de esa manera no solamente provocó la caída de ese primer hombre, sino a través de ellos provocó la caída de la humanidad, dándoles justificaciones a la humanidad para que efectivamente posteriormente la humanidad haga lo que quiera y continúen en rebeldía. Es decir, que el mandamiento inicial, el mandamiento divino de parte de nuestro Dios, no les agradó escuchar. Antes, por el contrario, escucharon a la serpiente, según los versículos capítulo 3, 4 y 5, donde efectivamente la serpiente dice estas palabras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esta indicación que la serpiente, que aquí mismo representa a Satanás, hace que el hombre desobedezca. Prácticamente es lo que ocurre el día de hoy, jóvenes. Hay mucha juventud que está actuando mal e incorrectamente porque piensa que hace bien. Escucha la voz, pero la voz incorrecta. Es decir, escucha lo que no debe de escuchar y comienza a crear una idea general de lo bueno, de lo malo, y comienza a tratar de sacar conclusiones según él a su conveniencia. Por ejemplo, tenemos otro punto más. El otro punto dice: hace necios a lo que se creen sabios. Según Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, leo para ustedes, y dice así el 21: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. Las generaciones, la humanidad sigue cayendo una tras otra en situaciones adversas y en situaciones de pecado. Muchos jóvenes
por ejemplo, que con humildad habían recibido y creído en la palabra de Dios, ahora se han vuelto agnósticos, es decir, personas que niegan la existencia de Dios y consideran inaccesible para el entendimiento humano. Es decir, hay jóvenes que en su momento abrazaron el Evangelio, abrazaron la palabra de Dios, pero al paso del tiempo, por su poca fe, por su poca firmeza, dieron la espalda a nuestro Dios, haciéndose creer que no necesitan de Dios para todo, para poder seguir adelante o avanzar. Y es así que ese entendimiento humano se vuelve absoluto y precisamente se van alejando de Dios. Bueno, se hacen necios a los que se creen sabios, es decir, que ellos que piensan tener la razón, se hacen sabios por su tipo de conocimiento. Lo anterior implica que no se puede considerar ninguna cosa como absoluta, sino todo relativo. Eso incluye a la Santa Biblia, quiere decir que para ellos la Biblia no es tan suficiente para poder ellos lograr lo que según la Biblia lo expresa. Pero gloria a Dios, jóvenes, ustedes deben estar conscientes que la palabra de Dios nos invita a hacer la voluntad de Él y que no debemos dar oído o no debe dar oído a ese tipo de cosas. Seguimos aprendiendo y podemos ver también entonces que de esa forma agradan o buscan porciones bíblicas que efectivamente estén apropiadas hacia ellos y no dejan confrontarse por la palabra de Dios. Es decir, que de esa forma no buscan esa confrontación con la palabra, antes por lo contrario, tienen miles de argumentos y justificaciones para sentirse tranquilos, pero eso quiere decir ellos, es decir, se hacen sabios, pero cuando en verdad son necios. Hemos tenido la experiencia, posiblemente tú sepas esto, joven, ahí donde estás, que el tipo de educación, lo que tú estás recibiendo y aprendiendo no es malo, pero definitivamente hay argumentos que en vez de ayudarte para tu fe, lo único que hacen es afectarte en tu fe. Y si tú pones atención a lo que tanto escuchas, vas a comenzar a pensar como ellos o como aquella gente. El Evangelio es santo, el Evangelio es puro. Es decir, por ejemplo, dijo un hombre llamado Carlos Hacia Spurgeon estas palabras: evita el Evangelio de azúcar y busca el Evangelio que te rasga, que te hace brotar lágrimas, que te da cortes y heridas en tu conciencia. De esta forma, dice, el Evangelio que mata tu yo, por eso es el Evangelio que nos da vida de nuevo. Ese Evangelio que no es un Evangelio que solamente tranquilice o trate de controlar o trata de hacerte sentirse como sin ningún problema. La palabra de Dios nos muestra, jóvenes, que efectivamente debemos de entender esto de tiempos presentes. Por último, tenemos el tercer punto, y es algo importante: la conciencia nos ayuda. Recuerden que el título de hoy se llama La noción del bien y del mal. Y la conciencia nos ayuda es algo que relativamente, y no relativamente, prácticamente la palabra de Dios nos los muestra en el capítulo 2 de Romanos. Leo para ustedes Romanos 2, 14 al 16, dice así: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia y acusándose, y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. El apóstol San Pablo, escribiendo a la misma iglesia de Roma, les muestra acerca de este tipo de obra de Dios y este tipo de cómo Dios se encargará de determinar en cierta forma la ley y la justicia divina. ¿En qué nos ayuda la conciencia? Bueno, tenemos que decir que todo hombre, todo ser vivo tiene conciencia. Cuando tú haces algo malo, sin que tengas conocimiento de la Escritura, tu conciencia te hace sentir que hiciste algo malo. Eso no viene de que tú hayas aprendido y tengas conocimientos de alguna rama, de alguna filosofía. Ya viene por algo que viene de Dios y que precisamente es la forma de cómo Dios va
señalando al hombre sus actos correctos o sus actos incorrectos. Entonces, una manera en que el joven puede identificar lo correcto es conforme a la voluntad de Dios, por supuesto, pero también a través de la conciencia, mencionaba, porque es la voz de Dios al corazón del hombre. El Señor dio la ley a su pueblo, que es la palabra de Dios, en su tiempo. Sin embargo, lamentablemente, no estuvo al alcance de todas las personas, pero Dios sí puso el corazón de cada uno para que cada uno se pueda identificar y pueda comprender efectivamente si es voluntad de Dios. Cuando hablamos de este punto donde la palabra o la ley no está al alcance de todos, es que efectivamente, jóvenes, hay muchos y en tiempos presentes gentes que no han tenido el conocimiento de la palabra. Pero si tú eres uno de aquellos que tiene el conocimiento de la palabra, tienes al alcance el evangelio, tienes al alcance la escritura, entonces tú ya en tus escudas no solamente tienes tu conciencia, sino ahora tienes el conocimiento. Bueno, continuando, mencionaba la palabra conocimiento porque efectivamente, jóvenes, Dios puso en el corazón de cada uno testificar la palabra. No se necesita un código de valores particulares, es decir, para tratar de entender o oír la palabra de Dios. Con la conciencia uno puede entender la palabra, pero no hay que ignorarla, tampoco hay que silenciarla. Antes, por el contrario, hay que obedecerla. Porque si no se obedece, entonces prácticamente se hace nulo y estás creándote necio pensando que haces lo correcto. Sin embargo, solamente es parte de aclarar o aplacar tu conciencia, porque muy dentro de ti, joven que estás escuchando y viendo, te darás cuenta que tu conciencia te delata y te juzga. Si tú te comportaste mal el día de ayer, en estos días que estamos celebrando actividades especiales con familia y demás, y te portas mal y aparentemente actúas como si nada, tú sabes bien que no es correcto, sin embargo, delante de la gente no pasa nada. Pero tu conciencia te lo delata. ¿Dónde te lo delata? Cuando estás a solas, cuando te encuentras en un momento a soledad, en ese momento instante, Dios te recuerda, Dios te lo recuerda, Dios te hace que tú medites y reacciones. Y eso te hace sentir Dios, así que no es casualidad que en esta ocasión estés escuchando la palabra de Dios y que en esta ocasión estés aquí conectado. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios quiere un cambio en tu vida, joven. Si tú has dejado el camino de Dios y tu vida se ha apartado del camino de Dios y estás perdiendo tu juventud, aprovecha tu juventud en este tiempo que tienes de vida. ¿Por qué? Porque cada uno en lo particular puede tener su propia percepción de lo bueno y de lo malo y formarse un sistema de valores individuales, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Quizás tú haces hasta una lista de que te portas bien y no fallas en esto, pero eso es lo que tú dices. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Así que por eso podemos decir que lo que realmente importa es oír la palabra de Dios y hacer de ella la máxima actualidad de nuestra vida. De lo contrario, seremos necios. Y yo creo que no queremos ser necios, y no creo que tú quieras ser necio. Yo creo que tú quieres llegar al cielo como todo aquel que busca de Dios. Así que en esta ocasión, joven, si estás ahí y Dios toca tu corazón, yo te ruego o te pido hoy que lo abras y le pidas a Dios que te ayude. No te hagas que no entiendes, no te hagas que no comprendes, sino por el contrario, sé humilde, aleja todo orgullo, aleja toda vanidad y comprende que el bien es de Dios y el mal viene del maligno. Sin embargo, Dios quiere que hagas lo bueno, que te alejes de lo malo y que te acerques a Él, que es la bondad bendita de Dios. Así que, joven, que Dios te bendiga, Dios te guarde, y desde aquí te enviamos un saludo y un abrazo. Todos los que estamos aquí te decimos, Dios te bendiga, Dios te fortalezca, porque Él te ama. Vamos a dar gracias, ponte de pie ahí y le pedimos a Dios que Dios obre en esta noche, en esta hora la palabra y bendiga tu corazón. Padre nuestro, gracias por este mensaje, por esta enseñanza. Permite, Padre amado, que sea de bendición para todo aquel que en esta ocasión estuvo ahí escuchando, todo aquel joven que estuvo atento. Bendícelo, tócalo, obra en su vida.
tú conoces su corazón, tú conoces sus amistades, tú conoces su comportamiento, tú conoces su forma de ser, su forma de actuar, pero hoy puedes obrar en su vida, haciéndole ver que lo que él pensaba, pensando que era lo correcto, hoy la palabra le señala que no es así. La palabra de Dios y la conciencia que has puesto en él, tú le haces señalar y le haces ver sus errores. Muchas gracias por esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo hemos pedido, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, pues gracias a Dios hemos terminado nuestra lección, pero no terminamos todavía. Nos quedan dos números pendientes. Jóvenes, Dios les bendiga. Espero que estén bendecidos porque ya escuchamos de la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo manual. Como ya sabían, en la lección pasada mostramos los diferentes materiales que vamos a utilizar para nuestro arbolito de recuerdos. Bueno, aquí nuestra hermana Yoali ya nos está haciendo el favor de empezarlo a colorear con la pintura que vamos a utilizar. En este caso nosotros elegimos el color blanco, pero ustedes pueden cambiar el color de su preferencia, su color favorito. Y bueno, vamos a ver cómo va quedando nuestro arbolito. Aquí ya lo pintamos completamente de blanco. Ahora podemos ver que si hay partes en donde se quedan como que la pintura no quedó completamente fija, entonces necesitamos volverlo a pintar o darle otro tono de pintura. Pueden utilizar ya sea pintura acrílica, pintura de aerosol. También vamos a utilizar nuestra pintura de brillitos para empezarlo a decorar, pero eso ya lo vamos a ver para nuestra siguiente lección. Esto va a ser una sorpresa, jóvenes. Dios les bendiga y que esto sea de bendición. Vamos a continuar con nuestra actividad creadora. Bien, jóvenes, llegamos a la actividad creadora y para ello algunos jóvenes pasarán y nos expresarán algunas de las ideas que el hombre ha cambiado de malo a bueno. Estemos atentos. Bueno, yo puse el aborto pro vida. Dios nos ha dado la vida y hoy en algunos países se ha legalizado el aborto y muchos ya lo consideran a ello como bueno, pero en realidad no lo es porque Dios no lo aprueba. Bien, siguiente. Bueno, yo puse la familia tradicional contra la familia moderna. En este caso, la familia tradicional es la que la Biblia instituye, la que Dios ha instituido desde el principio. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios en el libro de Génesis, pero también está la familia moderna, que es lo que el hombre ha ideado y es algo que han convertido de malo a bueno, según su criterio, pero es algo que Dios no aprueba. Dios les bendiga. En mi punto de vista es la pérdida de valores ante nuestros padres. Hoy en día se están perdiendo los valores ante nuestros padres. Le hablamos de tú, le rezongamos y eso no está escrito en la ley, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos instituye el respeto, la obediencia y la sujetación ante nuestros padres. Dios les bendiga. Bien. Dios les bendiga. Pues yo escribí pornografía contra la santidad, porque la santidad es la que Dios nos demanda a través de su palabra y Él quiere que seamos santos. Sin embargo, la juventud no sigue ese tipo de vida, lamentablemente. Y pues a través de los medios de comunicación o las plataformas somos vulnerables. Gracias a Dios hemos escuchado 4 ideas que nuestros jóvenes nos expresan que actualmente los jóvenes creen como buenas y tristemente no lo son. Haremos una oración para concluir esta actividad. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora nos acercamos ante ti en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte, Señor mío, por todas tus bendiciones. Gracias porque sé que tú usaste la vida de tu siervo, quien nos impartió la lección. Gracias, Señor Jesús, porque has hablado claro a nuestras vidas y nos has mostrado cómo debemos ser como jóvenes cristianos y de qué manera debemos actuar ante esta sociedad que tristemente se ha corrompido, Señor Jesús. Permite podamos llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido en esta lección, que podamos ser ejemplo con nuestros actos y podamos reflejar tu amor en nosotros, Cristo. Sé con cada uno de nosotros, pero también con nuestros jóvenes quienes están viendo esta transmisión
a través de pantalla. Bendíceles, Señor. Conoce sus necesidades, conoce sus peticiones. Quizá alguno de ellos esté pasando en estos momentos por alguna prueba, alguna lucha, mas te pido en el nombre de Jesús, tú seas con él. Bendice a cada joven, a cada señorita, que pueda sentir tu bendición a través de esa lección, Señor mío, y que todos juntos podamos permanecer hasta tu venida. Te doy muchas gracias, Señor, porque sé que has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo. Amén. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana con la ayuda de Dios.